¿Sí? Muy buenas tardes. Ante todo, queremos, como Escuela de Formación Política Praxis, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y también de quienes están siguiendo la transmisión o verán luego el video. Y también, por supuesto, queremos agradecer al Fondo de Cultura Económica y también al Museo José Carlos Mariátegui por organizar esta primera feria La Simiente Roja, ¿no? En nuestro caso, lo que vamos a hacer en esta tarde es la presentación de un libro bastante interesante en el marco de los 35 años del fallecimiento de Alberto Flores Galindo, es La Utopía Andina. ¿Sí? Dicho sea de paso, nosotros como Escuela de Formación hemos organizado dos eventos anteriores. Uno de ellos fue la primera presentación de este libro. En este caso contamos con la presencia de Ricardo Portocarrero y José Ignacio López Soria. También en el mes de marzo hicimos el primer evento de homenaje y ahora estamos cerrando el año con esta segunda presentación de este libro, que para este caso nos acompañan dos compañeros y una compañera que nos van a, digamos, nos van a compartir sus impresiones sobre la lectura de este libro, en función a lo que propone el libro y también en función a nuestro presente y otras ideas que les ha podido generar la lectura del mismo. ¿Sí? En ese sentido vamos a empezar primero con la intervención de Duilio Devoto, que es integrante de la Escuela de Formación Política Praxis. Él es psicólogo por la Universidad Ricardo Palma, donde también está terminando la maestría en docencia superior. Sus investigaciones se centran en la historia, la cultura, política y psicología del mundo andino, y también es integrante, como bien lo mencioné, de la coordinación de la Escuela de Formación Política Praxis y también de su equipo editorial. Palmas, por favor. Voy a poner para que se escuche bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá mi compañero ya me presentó. El día de hoy, en este caso, voy a tratar de dar unas palabras respecto al libro, a la obra de Alberto Flores Galindo, de acuerdo también a cómo hemos estado trabajando esto en la editorial. Nosotros creemos que este libro es bastante importante como un aporte para entender el Perú, para entender nuestra historia, para entender lo que está sucediendo hoy en día, ya que desde el libro se plantean algunas ideas centrales que nos van a servir justamente para entender o para poner sobre la mesa, discutir qué es lo que está sucediendo en la actualidad en el país, ¿no? Creo que uno de los aportes fundamentales del libro es que a pesar de que pueden pasar los años, tiene una vigencia renovada, ya que cuando uno ve lo que está sucediendo ahorita en el país, en el Perú, a nivel de lo que han sido las movilizaciones, uno se hace preguntas como, por ejemplo, cuál es el origen de todo este fervor, de toda esta mística que hay en el movimiento popular. También se hacen preguntas sobre por qué en el sur andino, ¿no? Son algunas cuestiones que han salido a la mesa, digamos, a partir de todo lo que ha venido aconteciendo desde 2021 en adelante. Uno de los temas centrales de este libro y en general de la obra de Flores Galindo, que quedan planteados en este problema, tendría que ser el problema de la identidad y el problema de lo que vendría a ser la desarticulación del mercado interno, ¿no? En este caso a mí me gustaría poder hablar un poco más de lo primero, ¿no? De lo que es la cuestión de la identidad, ya que como el libro habla de la utopía andina y cuenta algunas perspectivas o una suerte de reconstrucción histórica sobre cómo fue entendida la conquista por parte de los vencidos, yo creo que sirve o es un insumo importante para entender justamente la cuestión de la identidad, ¿no? El problema de la identidad hoy en día y de cómo los peruanas estamos construyendo la identidad, cómo eso afecta o influye a lo que vendría a ser el proceso de consolidación de la nación peruana, ¿no? Que es un tema que Flores Galindo también trató en otros libros. Una primera idea sobre la cuestión de la identidad que se maneja en el libro es quiénes somos los peruanos, ¿no? Que es una pregunta que resuena justamente a partir de este sentimiento, o esta cuestión muy subjetiva que hay a partir de esta historia o de este pasado común, ¿no? Justamente esta cuestión de la identidad a través de la historia nos va a permitir
generar o entender un esbozo de sujeto histórico, ¿no? Que es un poco el hilo conductor que creo que hay que ir sacando al momento de leer este libro, y es ver justamente cómo se va esbozando este sujeto histórico a través de la narración que se nos está presentando en este libro, y cómo eso de alguna manera sirve para entender cuál es el sujeto histórico que tenemos hoy en día en el Perú. Un eje, digamos, del libro de Europa y el país de los incas, de la utopía andina, tiene que ver con este encuentro entre dos mundos, con este choque entre lo que venía de Europa, que era, digamos, ciertos grupos católicos, jesuitas, franciscanos, que tenían pues una visión del tiempo escatológica, ¿no? Un tiempo bíblico, lineal, con pasado, presente y futuro, y el tiempo mítico, ¿no? El tiempo mítico andino, y cómo, digamos, ese encuentro entre dos mundos, ese choque que, bueno, para el caso de los vencidos fue pues una catástrofe, ¿no? Civilizatoria, algo que de alguna manera pues desordenó, desarticuló el mundo andino que venían conociendo, generó todo un proceso de sincretismo, todo un proceso de disyunción, lo llama Flores Galindo, ¿no? Que es cuando los vencidos asumen todo este bagaje cultural que traen los vencedores, pero le incorporan elementos propios, ¿no? A lo largo de la obra se habla de esta cuestión de la desarticulación de los vencidos, ¿no? De cómo la sociedad colonial desarticula el mundo andino y crea un nuevo orden social que busca justamente mantener separado a las personas, ¿no? Por un lado la República Española, por otro lado la República de Indios, y que de alguna manera esa es la base de la circulación, de la fragmentación que tenemos como sociedad hasta el día de hoy, ¿no? Entre otros elementos. Esta desarticulación, esta pérdida, digamos, de la cultura, ¿no? A partir del choque civilizatorio, de lo que fue las campañas de extirpación de idolatrías, el hecho de tener que asumir la religión del vencedor, generó un enorme proceso de desarraigo cultural, de malestar cultural, incluso a nivel psicológico, ¿no? Que vivían las personas. Parte del libro explica, otros autores también explican cómo a partir de esto se generan movimientos de resistencia, como en su momento lo fueron el Takion-Khoi. Pero lo importante entender en todo caso estos movimientos es que este desarraigo, este malestar conllevaba la búsqueda de soluciones en otros tiempos, ¿no? Bien podría ser en el pasado, en un pasado idealizado, en una suerte de pasado perdido, o también en el futuro, ¿no? Porque justamente parte de este sincretismo, parte de este proceso implicó el traspaso de lo que fue el tiempo del mito, el tiempo cíclico andino, a un tiempo lineal, ¿no? A esa suerte de sincretismo entre estas dos concepciones del tiempo, ¿no? Esta búsqueda, digamos, de una sociedad diferente, de un mundo diferente, ya que tenemos un presente, digamos, negativo, desordenado, conlleva justamente la resignificación de ciertos elementos de la sociedad andina, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? En cómo muchas fiestas como el Corpus Christi, por ejemplo, o lo que vendría a ser esta representación de la captura del Inca, resignifican elementos indígenas dentro de este molde católico, ¿no? Y cómo en realidad, si bien la forma puede ser de una fiesta católica, el contenido de los santos, de las vírgenes, terminan siendo muchas veces los mismos sapus, los mismos malquis, o en general las huacas que habían en las sociedades andinas, ¿no? Esta, digamos, resignificación de elementos, ese sincretismo, se expresa en varias ideas que tengo aquí anotadas. Primero que nada hay que entender que esto es una invención del siglo XVI, ¿no? Toda esta idea de la utopía, de esta búsqueda de un tiempo diferente, surge justamente a mediados del siglo XVI, producto de la sociedad colonial y de toda esta reorganización del mundo andino. Aparece en el tiempo cíclico andino la idea del futuro, ¿no? Ya que el futuro como proyecto histórico
Recién es algo que se empieza a esbozar en las sociedades andinas a partir del incanato, a partir de la instauración de ciertos proyectos políticos centralistas, como intentó ser el Tahuantinsuyo, y a su vez con lo que es el sincretismo católico, ¿no? La aparición de esta visión escatológica, de la salvación, del futuro, del apocalipsis como el fin de los tiempos, que tiene puesto un correlato que lo menciona Flores Galindo en el libro Milenarista, ¿no? Que tiene que ver justamente con toda esta idea eh, de que en algún momento va a llegar el fin del mundo, y ese fin del mundo se entiende como el fin de este orden de cosas injusto, y que llegará un futuro en donde los pobres heredarán la tierra, ¿no? Que era algo muy reforzado justamente por estas misiones jesuitas que traían estas ideas milenaristas, pero que terminaron de alguna manera mezclándose con todo este tiempo cíclico andino, y con una idea que empieza a resonar, que es la idea del Pachacuti, ¿no? Que es justamente a partir de la colonia, se entiende que empiezan 500 años de desorden, 500 años de oscuridad, que de alguna manera son, pues, es parte de estos factores subjetivos que se generan a partir de este proceso de sincretismo forzado que se da en la colonia. A partir de esta fragmentación que había en el mundo andino, se empieza a generar una suerte de identidad común, ¿no? Quien de alguna manera analiza un poco eso, y hay que explicarlo en relación a este libro, porque en realidad era un solo proyecto que terminó siendo 2 libros, es el libro de Manuel Burga, sobre el nacimiento de una utopía, que también explica un poco de manera complementaria, con un poco más de detalle, este proceso de cómo el recuerdo de los incas, que era algo muy propio del Cusco y de ciertas zonas aledañas, termina en realidad irradiando a todo el mundo andino, y cómo se va construyendo esta identidad, esta suerte de noción de que hubo un pasado en donde no había el desorden, y de cómo la sociedad andina resignifica eso, ¿no? La aparición, digamos, del Pachacuti como un anhelo es esta idea de que va a llegar un tiempo en donde este desorden, en donde este ciclo, esta noche que empieza con la colonia, va a terminar, ¿no? Sin embargo, a pesar de que pueda haber esos anhelos o esa idea común, la sociedad peruana sigue siendo una sociedad muy fragmentada, con diferentes historias, que vienen de diferentes grupos étnicos, y que tienen esta dificultad de articularse, a pesar de tener, digamos, este bagaje o estos anhelos comunes, justamente porque esta fragmentación colonial sigue vigente, ¿no? Lo cual hace muy difícil la cohesión o la unidad programática, ¿no? Que es un problema que hasta el día de hoy tenemos como sociedad peruana, que es cómo articular a los vencidos en un solo bloque para poder tener una respuesta política, digamos, que pueda cambiar el sentido de cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la búsqueda de factores de unidad subjetivos. En este caso tiene que ver con estos anhelos, con esta búsqueda de que acabe, digamos, estos 500 años de oscuridad, que tiene que ver justamente con la noción del Pachacuti, ¿no? Como un ciclo, como un periodo histórico que viene a transformar el mundo en el que vivimos. Si bien hay este anhelo común, esta idea de que en algún momento va a suceder algo que ponga fin a este desorden, aún existen diferencias o cosas que superar, ¿no? Pero digamos que ese sentimiento presente en la población puede ser, digamos, la base de lo que vendría a ser el sentido o la idea de una nación, ¿no? La nación peruana, entendida como una nación popular, se puede entender a partir de este sentido común que hay en la población, de que vivimos en un desorden, que este desorden tiene un origen histórico a partir de la desarticulación de una sociedad anterior que teníamos y que colapsó o que fue destruida, fue desarticulada, y que hay como una suerte de deuda, saldo histórico, de que algún día algo tiene que pasar o algo tenemos que hacer para que esa noche, ese desorden de este mundo acabe, y que el mundo vuelva a ser de las personas del mundo andino, que el mundo andino recupere el control sobre su tierra, sobre su propio destino. Entonces, esa noción, creo yo, hoy en día es bastante potente, porque es el centro, digamos, de lo que podría ser la idea de una nación, y por eso creo que es importante rescatar
en relación a todos los movimientos sociales que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, esta idea de la nación como una utopía, ¿no? Que también es algo que Flores Galindo, al momento de analizar la revolución de Túpac Amaru, también tocó, ¿no? En ese sentido, la nación como utopía nos sirve para entender la irrupción del sujeto plebeyo que estamos analizando, que estamos viendo emerger en los últimos 4 o 5 años. En este caso, por ejemplo, la compañera Anaí también tiene un libro que habla de ese sujeto plebeyo que aparece a partir de las protestas de 2022-23 y que no es nuevo, ¿no? Sino que reaparece cada cierto tiempo en ciertas coyunturas críticas, ¿no? Y que es el sujeto que ha estado de alguna manera determinando también cuáles han sido los gobernantes de los últimos 15, 20 años, ¿no? A partir del 2000. Entonces, ese tiempo histórico, ese sentimiento de nación, ese pasado común, se expresa muy bien en una reivindicación que se ha repetido muchas veces a lo largo del proceso, que son 500 años, ¿no? Esta idea de 500 años engloba el tiempo histórico al cual nos estamos refiriendo y también tiene muy presente todo este tema del sincretismo del tiempo, porque en el tiempo andino, que no es lineal, cuando dicen son 500 años, lo dicen como si la historia que estamos viviendo no solo continuara, sino que fuera algo reciente, algo que sucedió hace poco, ¿no? Yo he escuchado personas, por decirlo, del movimiento social, castillistas, por ejemplo, la señora, por ejemplo, del Mercado, que al ver el juicio oral de Pedro Castillo decía, eso es lo mismo que le hicieron a Túpac Amaru, como si se tratase como si lo de Túpac Amaru fuera algo que ha sucedido pues hace un año, ¿no? La semana pasada, cuando en realidad es algo que viene sucediendo en lo histórico y que se repite, pero que la gente lo tiene muy presente como algo que todavía lo vivimos en carne propia. Entonces, yo quería terminar simplemente diciendo que esta idea de son 500 años engloba o propone o sintetiza muy bien esta idea de que ya se cumplieron 500 años de este desorden, de este ciclo que inició con la colonia, que ya llegó el momento de ponerle fin y que estamos a puertas o estamos cerca del final de esa etapa oscura y que ya deberíamos estar cerca de este nuevo tiempo, ¿no? Yo quería cerrar diciendo de que Flores Galindo en el libro hablaba, explicando de manera ampliada el relato del Incarri, que el relato del Incarri también tenía esta cuestión de el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo, que era una interpretación escatológica del tiempo andino, ¿no? Y que lo que estaremos viviendo ahorita sería el final del tiempo del Hijo, ¿no? El final de un tiempo de oscuridad, de tribulaciones, ¿no? Equivalentes a las que sufrió Jesús, y que lo que viene ahora es un nuevo tiempo, un tiempo en donde otros heredarán la tierra, ¿no? Un mundo en donde, según la misma narración del Incarri, será un mundo pues, donde los campesinos recuperen la tierra y donde ya no habrán mistis, ¿no? Era lo que se mencionaba en el libro, ¿no? Entonces yo quería simplemente comparar eso con lo que está sucediendo ahora en relación a esta frase de son 500 años, ¿no? Porque es algo que, digamos, podemos apreciar, sigue muy vigente en el imaginario y en el sentido común de la gente. Muchas gracias. Bien, agradecemos la intervención de Duilio Devoto y ahora vamos a continuar con la intervención de Anaí Durán. ¿Sí? Anaí Durán es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también tiene maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es doctora en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el gobierno del profesor Pedro Castillo y últimamente, como bien ya se ha mencionado, ha publicado el libro Estallido en los Andes en el año 2023. Palmas, por favor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, siempre es un gusto, un placer releer a Flores Galindo. Creo que este texto ya estaba en las obras escogidas, lo había leído hace un tiempo. Y claro, volverlo a leer a la luz de todo lo que ha pasado en el Perú estas últimas décadas, pero sobre todo estos últimos quizá 3, 4 años, le da una vigencia fundamental, ¿no? Yo quiero saludar primero que nada este esfuerzo de la editorial Praxis por traer de vuelta un historiador tan entrañable, tan importante como es Tito Flores, ¿no? Pero que hay una deuda todavía con él en términos de seguir las pistas de investigación que él dejó. Lamentablemente también nos dejó pronto. Ahí está la carta
a los amigos, en la cual se despide, pero esta tarea, ¿no? de continuar acercándonos al país que soñamos. En esa línea también quería compartir algunas ideas que suscita el libro a manera de presentación y sobre todo como invitación a leerlo. Yo creo que eso es lo principal y ojalá yo enseño en San Marcos el ciclo de integrado, no tengo alumnos historiadores, lo puedan retomar, ¿no? Y lo puedan tener en cuenta, lo puedan leer, puedan acceder a esta propuesta tan interesante que él hace. En primer lugar, quería destacar este esfuerzo de Flores Galindo por acercarse desde su visión historiográfica a este mundo popular tan abigarrado, tan complejo, tan fragmentado que es el mundo popular que va a surgir, como él dice, de los vencidos, ¿no? A partir de la conquista, y que se va a prolongar hasta la colonia y hasta la república, en esa segmentación, en esa fragmentación. Yo justo había terminado de leer La ciudad sumergida, buscando algunas pistas al porqué de esta fragmentación que nos sigue atravesando como sociedad peruana y sobre todo en el terreno de los sectores populares. Y claro, esto me hacía mucho más sentido, ¿no? Tanto en La ciudad sumergida como en este libro. Flores Galindo busca esas explicaciones, ¿no? ¿Qué nos ha hecho ser una nación inconclusa, fragmentada, enfrentada incluso, ¿no? ¿Por qué a diferencia, y él empieza un poco así, ¿no? A diferencia de países como Venezuela, como Colombia, incluso como Argentina o Chile, donde los sectores populares se sumaron al proyecto independentista, abrazaron la causa independentista, hubo guerras de independencia, en el caso peruano pues la dinámica es otra, ¿no? Y ahí es más bien, después de la sublevación de Túpac Amaru, un momento donde son las élites criollas las que se terminan de cantar del mundo, sobre todo andino popular, ¿no? Entonces creo que ese mundo andino popular, ese mundo de los vencidos que él describe aquí a partir de distintos mitos, de la penetración de la iglesia, de la resistencia misma que hace a través de sus fiestas, ¿no? Él detalla, por ejemplo, la captura del Inca, etcétera. Creo que es el mundo que ha ido gestándose, adaptándose a este proyecto neoliberal tan nefasto en el cual conviven, ¿no? Y creo que es para hablar, como decía Dulio, del sujeto que se va gestando sobre esta base que Tito llama los vencidos, así genéricamente, ¿no? Y creo que ahora más que nunca podemos ver esta puesta en escena, este protagonismo, mejor dicho, con toda su vastedad, ¿no? Yo leí algunos de los mitos que él pone y recordaba la película, no sé si la vieron, Los Indomables, que justamente trata, ¿no? Tito Catacora, que creo que es parte de este mundo que 500 años después se sigue recreando, sigue resistiendo. Trata de las sublevaciones indígenas, ¿no? Aparte es una sublevación recreada, pero a partir después de Túpac Amaru y en todo el altiplano Tupac Katari, que se enfrenta al poder español, ¿no? Y creo que lo que tiene esta película, que como decía, le veía una continuidad tremenda con lo que describe Flores Galindo, es justamente también no solo la resistencia, que es resistencia cultural, sincrética, sino que también es violenta, ¿no? Y creo que ahí la película lo pone en toda su magnitud, ¿no? La violencia con la que también resisten esto que llamamos los vencidos, ¿no? Y creo que ahí hay toda una serie de literatura, bueno, yo hablaba del cine aymara, que me parece muy potente para poner nuevamente en agenda este tema fundamental, ¿no? Este mundo andino, cómo se ha recreado, cómo se ha adaptado al neoliberalismo, decía yo, porque es finalmente lo que penetra desde las mismas comunidades hasta las actividades económicas, hasta las racionalidades, las idiosincrasias, etc. Pero que, como bien dice Flores Galindo, sigue resistiendo, se renueva, ¿no? Y va al mismo tiempo gestando nuevas formas de pensar esta dimensión utópica, ¿no? Entonces yo quería llamar la atención primero sobre este tema de los indomables, me parece que es parte de este mundo andino que se ha recreado, que ha resistido,
y que Tito detalla también al momento de ver cómo va entrando, ¿no? Cómo va encontrándose con los conquistadores. Y más aún, también en un momento que, por un lado, tenemos este cine indígena que surge, que resiste, que dice hay una voz que puede ser continuidad con todo este país de los incas, y por otro también una arremetida, a ver cómo hubiera reaccionado Flores Galindo, una arremetida muy fuerte de todo este negacionismo, ¿no? De todo este hispanismo que cuestiona justamente la resistencia, la andina, indígena, etcétera, ¿no? El hecho de que el alcalde de Lima haya puesto nuevamente a Francisco Pizarro en la Plaza de Armas es una clara provocación en torno a ello, pero no solo es eso, ¿no? Es una corriente más global, ¿no? Que somos el país que tiene más partidos políticos en el Foro de Madrid, ¿no? Y que más adscriben a Vox, ¿no? Entonces, ¿por qué esa misma dualidad y este mismo enfrentamiento de unas élites que siguen siendo básicamente hispanistas, ¿no? Y que siguen de espaldas a este mundo andino que de tanto en tanto se revela y efectivamente dice no son 500, no son 200 años, no, son 500, son 200 años de exclusión y tenemos derecho de existir, ¿no? Entonces, en esa línea creo que quiero rescatar esta vigencia, ¿no? Esta vigencia de la línea historiográfica que hace Alberto Flores Galindo y de las preguntas que va planteando, ¿no? Y de los actores que va relevando, que va poniendo en protagonismo. Y justamente ahí, entrando al tema de la identidad y de la necesidad de resistencia de todo este mundo andino, plural, porque creo que él mismo lo dice, ¿no? Esto va del país de los incas, que en un comienzo era Cusco, va a seguir abarcando distintas zonas del Perú, ¿no? Y va digamos, a formar un sujeto mucho más amplio, ¿no? Que como decía, con la llegada del neoliberalismo, las migraciones, podríamos hablar de la cholificación, etcétera, va a enriquecerse, va a adaptarse, va a confrontarse, ¿no? Entonces creo que este punto de partida del mundo andino que describe Flores Galindo también nos lleva a estas continuidades, ¿no? Y a estos mortales desencuentros, diría mi profesor Carlos Iván de Gregori, que siguen también tan vigentes, ¿no? Ya habíamos visto lo que fue el conflicto armado tan brutal y tenemos que ver ahora, del 2022, las masacres a justamente este mundo andino que sale a manifestarse en defensa de su voto, ¿no? Y que es brutalmente asesinado, despreciado, ¿no? Que es nuevamente ninguneado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una continuidad histórica, como digo, de un mundo andino popular que se ha reconfigurado y que efectivamente nos lleva a el proyecto de nación. Eso también lo había notado porque es un reclamo que está subyacente en todo el texto, ¿no? Porque para que haya nación también tiene que haber un sujeto protagonista de esta nación. Yo creo que pensando en los escasos proyectos nacionales que ha tenido nuestro país, pues Velasco se propone hacer un proyecto nacional y pone como uno de los protagonistas a los campesinos, ¿no? No al indígena, ¿no? Sino al campesino, en tanto revalora su trabajo, ¿no? En una condición ahí sobre todo de clase, ¿no? Y que luego es desmantelado y luego viene este proyecto de nación neoliberal que tenemos, donde la figura que nos ponen es el emprendedor, ¿no? Es el sujeto que el neoliberalismo peruano, además con sus particularidades de informalidad, de precariedad, pone al medio, ¿no? Y que efectivamente también es eso el mundo popular, ¿no? Pero al momento de rebelarse y al momento de sentar posición, y creo que ahí es un proceso todavía en curso de subjetivación política, de politización, porque creo que ahí sí para que haya sujeto histórico tiene que haber un proyecto también, ¿no? Y creo que si algo nos dejó claro este proceso de movilización de los últimos 5 años es la gestación de un proyecto que creo que vamos a ver todavía en algún tiempo, ¿no? Más allá de la represión y todo, yo sí creo que ahí se está gestando, y lo que se vio, lo que pude también investigar en el libro, es esta necesidad de afirmarse como un sujeto con protagonismo, con una historicidad, con una
una lengua, unas culturas, y que tiene derecho a existir tan igual y a poner sus gobernantes y sus funcionarios, sus autoridades, tan igual que cualquier otro componente de la sociedad, ¿no? Y yo recuerdo, estuve en Puno recogiendo testimonios. Puno fue una de las zonas más movilizadas, y claro, ahí, por ejemplo, las mujeres tuvieron un protagonismo muy significativo, ¿no? Se movilizaron muchas a Lima, y ellas, bueno, la pregunta que decía, ¿pero qué opinan de este fracaso, de que no hubieran logrado los objetivos, ¿no? Y creo que hay uno de los testimonios que justamente reseño, la señora me decía, no, esto sigue, ¿no? O sea, mi abuela nos contaba de Bartolina como si fuera ayer, ¿no? Entonces, y claro, yo estaba pensando en 5 años atrás, 10 años atrás, y ella decía, no, esto sigue, ¿no? O sea, esto no termina ni en 5 ni en 10 años. Y creo que ahí es interesante estas temporalidades que también plantea el libro y que nos hablan de una larga duración, de una memoria mucho más larga, que finalmente es lo que alienta también la resistencia, ¿no? Para resistir la brutalidad del invasor, del conquistador, digamos, nuestros pueblos, nuestras naciones, de las cuales somos parte finalmente también, con todos los procesos de mestizaje, etcétera, que han habido, pues siguen estando presentes, ¿no? Y yo creo que ahí están también las claves para poder avanzar en un proyecto conjunto, en un proyecto nacional que, como decía, retome este sujeto que no es solamente indigenista comunitario en esos términos, sino que es mucho más amplio, mucho más penetrado, como decía, por distintos procesos económicos, sociales, pero que sigue revalorando, reivindicando este eje andino, esta cultura, esta identidad, que lo hace parte de una comunidad, ¿no? El proceso de movilización todo el estallido del 2022-23 fue un proceso comunitario que se decidió en las comunidades, ¿no? Y eso está reseñado, está digitalizado, ¿no? Las asambleas que se hacen en Uripa, en Apurímac, en Juliaca, en Huancané, en Anta, es un proceso comunitario que se activa, y efectivamente son también emprendedores, muchos mototaxistas, muchos colectiveros, mineros informales, etcétera, que se movilizan a Lima y lo hacen desde ese sustrato comunitario que les permite llegar a una ciudad hostil, que les permite mantenerse en la ciudad casi 3 meses ante la indiferencia del mundo limeño, e incluso de las centrales sindicales, que los miran con tremenda desconfianza, no saben de dónde han salido, y les permite luego replegarse ordenadamente, volver a sus comunidades, volver a sus localidades y reorganizarse para más adelante, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, porque nos habla de la vitalidad de los tejidos comunitarios, que en un país donde se ha pulverizado todo, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo busca, y en el caso peruano más aún por la informalidad, pulverizar cualquier vínculo social. Estos han resistido, ¿no? Y creo que justamente este libro nos habla de esa trama de resistencia cultural, simbólica, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que ya tengo que ir terminando. Solamente destacar esta fe, esta vehemencia de Tito Flores. La Carta de los Amigos es un documento muy entrañable. Yo creo que él también debería ser de lectura obligatoria, ¿no? Porque está finalmente esa pasión, esa fe, esa terca apuesta, porque todavía, ¿no? Y él dice, se puede tomar el cielo por asalto, ¿no? Se puede cambiar finalmente este orden de cosas que se ha ido gestando tan desigual, tan injusto por siglos. Dice, no, está ahí la obstinación de la voluntad, ¿no? De cómo poder seguir adelante más allá de la permanencia o no de él, en este caso ya en sus últimos días de enfermedad, ¿no? Entonces, sí, felicitar otra vez a la editorial Praxis, y bueno, todo lo que puede decantarse de un libro que no pierde actualidad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Anaí Durán, y antes de continuar con la intervención del profesor Rodrigo Montoya, queremos mencionar algunos detalles editoriales. Como bien se ha mencionado, este texto también es parte de las obras completas de Alberto Flores Galindo. El título original es Europa y el país de los incas, la utopía andina. Nosotros hemos invertido, de acuerdo a un criterio editorial distinto,
el título para poder, digamos, posicionar de una manera mucho más precisa de qué trata el texto. El texto sale en 1986, publicado por el Instituto de Apoyo Agrario, una institución bastante importante en esa época, de apoyo al movimiento campesino, la CCP en particular, pero en el caso nuestro hemos incluido la carta Reencontremos la Dimensión Utópica, porque creemos que esa carta es un complemento bien importante para la tesis fundamental de la utopía andina. Y a su vez también hemos incluido nuestra posición sobre nuestra lectura sobre este libro y sobre la realidad peruana en nuestro epílogo, y también contamos con un prólogo, o más que un prólogo, es un estudio introductorio que realiza Ricardo Portocarrero para poder entender lo que es la propuesta intelectual y política de Alberto Flores Galindo. Bueno, y ahora tenemos la intervención del profesor Rodrigo Montoya. Él es antropólogo y doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que también ha sido docente. También es doctor en Sociología por la Universidad de París III. Ha sido docente, es docente en diferentes universidades del país y también docente visitante en diferentes universidades de Europa y América. Palmas, por favor. Gracias al Grupo Praxis por la invitación para estar hoy día con ustedes y tocar la obra de alguien que se fue muy rápido, vivió muy poco tiempo, solo 40 años, y dejó una obra fértil que queda pendiente para el futuro. Y yo voy a comenzar por el final, porque cuando hay la dictadura del tiempo y el reloj cucú que nos marca la hora, normalmente uno comienza por donde debía comenzar y ya no tiene tiempo para terminar. Y yo voy a preferir comenzar por terminar y dejar lo último para ver si se puede volver al primer punto. El libro trae una provocación. A diferencia de todo lo que había escrito antes Tito en las varias versiones de este trabajo, el Grupo Praxis es responsable de un epílogo. Y en el epílogo sostienen que debe haber un debate sobre la obra de Tito Flores Galindo. Y comienzo por ahí. Me parece que ese debate es urgente, es muy, muy urgente, porque están de por medio no solo la realidad peruana de nuestro tiempo, sino lo que ha sido mencionado en las dos intervenciones anteriores, todo lo que viene en los últimos 500 años. Pero hace solamente 3 años tuvimos una masacre en Puno, en Ayacucho, y ese es un hecho político extraordinariamente importante que tiene que ser vinculado con la utopía andina. Es decir, como 35 años después de la muerte de Tito Flores Galindo, la noción de utopía puede seguir siendo usada para pensar los problemas peruanos de ahora. Y para eso tendría que precisar 2 cuestiones de fondo. La primera es que en el origen histórico, la utopía tiene hechos específicos, concretos, verificables, documentados por crónicas, por testimonios. Y por otro, la utopía andina tiene una dimensión totalmente mítica, una invención de personajes que alteran la historia, que parten de la historia y que al partir de la historia y al apartarse de ella, esa separación es la que permite entender la relación entre el pasado y el presente y permite entender el presente con el futuro. Acabo de estar en un último viaje de campo
en Puquio, la provincia de Lucanas, y he vuelto a oír el mito de Incarrí. No en la lectura de los textos, sino en un comunero de El Ayllu de Jollana que habló del mito de Incarrí. El presidente de la comunidad de Jollana, hoy día, hace 10 días. ¿Está vivo ese pensamiento? Sí. ¿Tiene sentido esa figura mítica? ¿Quién fue Incarrí? Lo diré en 2 palabras para que ustedes tengan la referencia exacta a lo que es el libro de Flores Galindo. Inca, rey. El Inca es un rey, el rey es un Inca. Incarrí es una palabra que suma Inca y rey y que lee la palabra con los fonemas quechuas. En el quechua, la I es igual a la E y la O es igual a la U. Y por eso, rey es ri. Y se dice Inca ri, y después con el tiempo se comen la Y y queda Incarrí. Incarrí es el Inca rey. Que en otro tiempo, el Inca tuvo una sociedad marcada por ser una sociedad sin hambre, un reino sin hambre, un reino de justicia y un reino del orden. Orden en el sentido preciso de reglas claras para que la gente que vivía en esa sociedad supiese cuál era su lugar y qué es lo que esperaba del Inca y qué es lo que el Inca esperaba de los de abajo. Así de simple. Tito Flores leyó los relatos de unos sueños de Gabriel Aguilar en 1781, cuando investigaba las cosas sobre la participación de los peruanos en rebeliones contra los españoles a comienzos del siglo XIX. Y le llamó la atención que Gabriel Aguilar, que fue uno de los protagonistas de una rebelión en Huánuco, había contado de sus sueños. Y Tito tiene la particularidad de apelar a los sueños para incluirlos dentro de la documentación que le permite entender la historia del Perú. Y Gabriel Aguilar sueña que en un momento fue un Inca y que le hubiera gustado ser un Inca. Y la idea que transmite Flores Galindo en el otro libro grande, que es el más importante y se llama Buscando un Inca, él establece que los pueblos andinos quechuas pareciera que estuvieran buscando un Inca, que quisieran que vuelva un Inca. ¿Para qué? Para que no haya más hambre como la que hay ahora y para que reine el orden que no existe ahora. Y si estas dos fueron las características antes de los españoles, han pasado 500 años y siguen en el horizonte, en el sueño y en el deseo de las personas. La utopía es una palabra inventada por un clérigo inglés, Tomás Moro, en 1516. Y utopía quiere decir un lugar fuera del tiempo y fuera de la historia y fuera del espacio. Y era un cura, un clérigo inglés, crítico de la iglesia de ese tiempo, y soñó con una isla feliz en la que habría una justicia extraordinaria, en que los hombres serían todos felices,
no habría abogados, la gente tendría para comer, la gente podría ir a los mercados a recoger los alimentos que quería porque no había moneda, no había dinero, no se pagaba. Todos tenían vivienda, pero todo eso era mentira, todo eso era un sueño. Eso es lo que a él le hubiera gustado que ocurriera. Pero precisamente en ese mismo año se publicó en Europa, en España en particular, los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso, en los comentarios, cuenta lo que fue la sociedad inca y dice exactamente aquello que ya había dicho antes en el comienzo de la exposición. Los incas tuvieron un reino sin hambre. No conocieron el hambre. En el momento en que en Europa había hambrunas y había pestes. Y la conclusión que sacaron los europeos luego de leer los comentarios reales fue: esa utopía, ese sueño imposible, podría tener sentido si es que los incas, en la realidad, en su sociedad, tenían un reino sin hambre y de justicia y de orden. Y a partir de ahí, la palabra utopía entra en el lenguaje de la sociedad, de la literatura, de la política, y hay una dimensión utópica, es decir, el sueño posible, no el sueño imposible, el sueño posible, el sueño por el cual podríamos pelear, organizarnos y lograr cosas para que ese sueño se realice. Esa es la noción de utopía. En su testamento político, que es la carta que escribió a sus amigos Tito, ya 2 o 3 meses antes de morirse, hace una autocrítica profunda de lo que no hizo su generación, de lo que no hizo él mismo y de cómo la vida se le va, la muerte le corta el vuelo y es momento de decirle a los amigos: es pertinente volver a la dimensión utópica, no renunciar a la utopía. Paralelamente, en esos tiempos de los 80s, 80s, 90s, hablar de la utopía en un país donde estaba Sendero Luminoso, en plena actividad y lucha política y en plenas matanzas, tenía un enorme contrasentido. ¿Cómo hablar de una utopía en el momento en que, en nombre de una utopía socialista y comunista, estaban matando campesinos? Y eso no podía ser. Y esto generó una gran discusión en ese momento. Pero la dimensión utópica no puede ser renunciable ni renunciada en la medida en que es lo que le da sentido a la actividad política, cuando es sincera, cuando brota de las personas, de lo mejor de las personas, y no de los intereses particulares de cada uno para tener un puesto en el Congreso o ese tipo de cosas espantosas que hay ahora en nuestro país, olvidando por completo las tareas fundamentales de la izquierda. Y Tito dice eso. Volver a la dimensión utópica quiere decir reencontrarnos con los sueños, ¿no es cierto?, con la honradez, con el trabajo desde las bases, desde las organizaciones de la izquierda. Ese debate que Praxis propone como necesario e indispensable me parece muy importante. Y un debate en el que aparezcan y en el que participemos viejos señores que nos estamos yendo del mundo, dejando mucho trabajo y no habiendo compartido nunca esas barbaridades de la izquierda en su destrozo y en su desunión y en su terrible tragedia, ¿no es cierto?, que hace que no haya en el Perú hoy día un movimiento llamado, entre comillas, popular, que esté interesado en todo esto. No. Esa es una
ilusiones, es una manera de ver lo que de ver lo que nos gustaría que hubiese en la realidad. Pero en la realidad lo que hay es un desencanto terrible, unas ganas de decir no quiero nada con esto. Y es de ahí de donde debemos partir, y de ese punto de la situación concreta donde el debate debiera colocarnos con absoluta honradez para discutir ideas, para conversar de ideas, no para demostrar que uno es más sabio que el otro, ni que uno es dueño de la verdad, sino para hablar sobre la realidad peruana a partir de la investigación concreta, a partir de lo que conocemos de la realidad específica, a partir de las lenguas que hablemos, de las lenguas que se hablan en el país, y a partir de lo que las propias personas están buscando en su vida. Creo que en la lucha organizada por los ayllus, aymaras y quechuas de los años 22 y 23, ahí en el fondo está planteada la cuestión de la utopía hoy día, 35 años después de la muerte de Tito Flores, y empalmando con el tiempo pasado y empalmando con lo que venga para después. Dijeron que venían a conquistar Lima desde la derecha, desde el miedo limeño. Dijeron, estos indios vienen a conquistar Lima. Se morían de miedo y dijeron, vienen a conquistar Lima. No vinieron a conquistar Lima. Nadie está loco en el mundo andino para venir a conquistar Lima, ¿no es cierto? De ninguna manera. Vinieron a exigir justicia. Vinieron a pedir sanción para los criminales que mataron a 50 personas, hermanos y hermanas nuestras. Vinieron organizados por los ayllus, con los recursos de los ayllus, pagando sus pasajes y recibiendo a lo largo del camino de Puno a Lima la contribución de los pueblos y de los ayllus en las carreteras y en los pueblos. Tuve el registro exacto de lo que pasó en Puquio cuando pasaban de Puno a Lima por Puquio, y cómo los buses pararon como una hora para que recibieran ellos, en los 3 buses que venían, la solidaridad concreta, que no solo era comida, ni fruta, ni nada, sino también dinero para que puedan solventar sus gastos. Y la esperanza trágica de que aquí, al llegar, tendrían la solidaridad de los migrantes, de los propios puneños, de los propios ayacuchanos. Y esa solidaridad se produjo, pero en una proporción muy pequeña, muy pequeña. Las generaciones de migrantes de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, no respondieron como se quisiera, como se hubiera querido que respondiesen. Y eso dejó al movimiento en una situación difícil. Luego conocemos todos, y no tengo que repetir nada, de la brutal agresión de los gobiernos últimos frente a todo eso que ha estado pasando y está pasando en el país. La rebelión, la utopía está presente en nuestro tiempo, ahí donde la gente sigue hablando de Inca Rey, porque Inca Rey, este Inca Rey con el que comencé, había sido en un comienzo el responsable de un reino sin hambre y de una sociedad justa y ordenada. Pero después vino Jesús, vino Cristo, y se produjo una confrontación y una guerra entre ambos, y Cristo le ganó la guerra al Inca Rey, al Inca. Al ganarle la guerra, el sol se ensombreció, perdió su luz y su fuerza, y la gente quedó sin sentido, quedó adolorida, profundamente adolorida. Poco a poco se fue reconstruyendo y llegó desde la Iglesia Católica, algo que ya lo señaló él en su intervención, esta manera de mirar el mundo a través de la salvación, la Apocalipsis, y que podría ser que Cristo vuelva. Y los católicos anunciaron, como lo siguen anunciando ahora,
el regreso de Cristo, a poner orden otra vez y a devolver justicia. ¿Y cómo se parecen Incarrí y a esta devolución de la justicia por influencia de la Iglesia Católica en los púlpitos, en la medida en que los jesuitas fueron los más sabios en la colonia para enseñarle a los indios que el dolor de Cristo era su propio dolor? Y esa lección aprendida dio cuenta de un Incarrí que cuando murió Túpac Amaru I en 1572 y cuando liquidaron a Túpac Amaru II en 1781, muertos ambos en la plaza del Cusco, les cortaron los brazos, la cabeza, y lucieron las cabezas y los brazos y las piernas de ambos mediando 2 siglos para escarmiento, para que nadie haga lo mismo. Y entonces dice el mito, el sueño, ese Incarrí no terminó de morir, no terminó de acabarse. Y ha ido reconstruyendo su cuerpo. Ya se han reunido los brazos y las piernas y está el cuerpo constituido hasta el cuello y solo falta que se una la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? ¿Estará en el Cusco? ¿Estará aquí? ¿Estará allá? Hay 16 lugares que registra Tito Flores por las referencias de la antropología, de donde hemos recogido mitos de aquí y de allá, los de los Queros del Cusco, los de Puquio por Arguedas en 1955, ambos hallazgos de Incarrí. Y entonces ese Incarrí es el que va a reconstruir su cuerpo. Y la última versión dice que la cabeza está en Lima, está escondida, enterrada en Lima. Y lo que falta es que se unan Lima con el resto del país. Y entonces el cuerpo del país es el cuerpo de los Túpac Amaru 1 y 2, que se reconstruyen y se recomponen. Esto que es poético, hermoso, fantástico, es un horizonte. Independientemente a que sean ahora muy pocas las personas que piensen en eso, porque son los sabios que quedan, los viejos que quedan y que han ido pensando la historia. Y cuando los jóvenes vuelvan a encontrar el diálogo con los viejos, entonces va a ser posible no solo ese reencuentro, sino la promesa de Tito al morirse, que haya un reencuentro con la dimensión utópica. Y eso ha seguido una evolución, y voy a terminar, porque Arguedas, a quien no mencioné, Arguedas contó en su testamento político y dijo, no sé, fue leyendo a Lenin y a Mariátegui que yo traté de entender el Perú, pero yo no sé si entendí bien lo del socialismo, pero lo que sí sé es que el socialismo no mató en mí lo mágico. Arguedas agrega un punto maravilloso. El socialismo no mató en mí lo mágico. Y yo escribí un libro después diciendo, de la utopía andina al socialismo mágico, saltar. Arguedas no dijo el socialismo mágico, Arguedas dijo, el socialismo no mató en mí lo mágico. ¿Qué quiere decir lo mágico? Lo mágico es el encanto. La palabra magia se expresa en el verbo encantar, en la palabra encanto. Y curiosamente, en el aymara y en el quechua, la palabra encanto está asumida como parte de esas dos lenguas. El río tiene su encanto, la piedra tiene su encanto, las sirenas tienen su encanto, la luna tiene su encanto. Y la magia para Arguedas es el canto, la alegría, la fiesta, la música. Esos son los ayllus. ¿Dónde está la música más linda y dónde están las danzas más lindas del Perú? En Puno. ¡Qué gracioso! Es en Puno donde está la fuerza de los ayllus. ¿Por qué? Porque es ahí donde se canta, es ahí donde se tiene la energía y la vitalidad. En la medida en que rescatemos la política con el canto, con la magia, con las danzas, con la alegría, con el carnaval,
y que la política la hagamos cantando y hablando y bailando y comiendo, en ese momento podríamos volver a tener la dimensión utópica que nos hace falta. Yo espero que ustedes cumplan con la promesa de abrir ese debate. Yo estaré para estar hasta donde pueda, contribuyendo con ese debate para aclarar cosas y para ir enriqueciendo ese debate con las investigaciones que hago. Aprovecharé, porque estoy en la casa de Mariátegui, para hacer un comercial, porque le acabo de entregar hace un año a la editorial Horizonte un libro grande, grueso, dividido en 3 volúmenes, que se llama Perú, Volver a empezar, después de la promesa incumplida del Estado, de la República Estado-Nación. En 200 años nos dijeron que había una nación construyéndose. Curiosa nación esta, que en 200 años no se ha construido. Ilusión terrible, vamos a consolidar la nación peruana. ¿Cuál nación peruana? Tenemos que discutir estas cosas, pero con materiales, con historia, con documentos, con trabajos. Y eso es parte de ese debate. Y ojalá la casa de Mariátegui esté siempre abierta para eso. Gracias. Muy bien, agradecemos a quienes nos han acompañado esta noche aquí en la mesa, a Anaí, a Rodrigo, a Duilio y por supuesto a todos ustedes por su asistencia, y también los invitamos por supuesto a seguir visitando cada uno de los stands de esta feria y también a seguir nuestras redes sociales para próximos eventos. Por supuesto también vamos a tomar, ¿no?, la invitación que nos hace el profesor Rodrigo Montoya para continuar la discusión del caso. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Quieren preguntar?